Muy buenas tardes, estamos en Cancho Ruano, después desde el año 78 de excavaciones y de preparación para que sea abierto al público. Hoy se va a abrir al público para que todas las personas que lo deseen puedan visitar el yacimiento Santuario Palacio Tartésico de Cancho Ruano. Hoy el presidente de la Junta de Extremadura, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, va a hacer acto de presencia en unos momentos para inaugurar tanto el santuario yacimiento como también el centro de interpretación que se ha hecho, donde están colocados y expuestos la gran mayoría de las reliquias y objetos que se han sacado del yacimiento. Vamos a hacer un buen reportaje para el agrado de todos ustedes, donde verán todo este acto de inauguración y también todo lo que se ha hecho en Cancho Ruano desde el año 1978 hasta este año 2001. Tienes álame el calor, la gracia y solera extremeña, recuerdos de gloria y valor, el alma que da la Serena. Sus mujeres son las rosas, nardos, jazmín y azucena, tan bonitas y hacendosas que al mirarlas ya no hay penas. Esta tierra es el espejo del orgullo en la nación, patria de don Pedro Crespo, caballero del honor. De todas las tierras de España está la mea la mejor, su Cristo de las angustias y su feria es un primor. La presa romana y su plaza, escena del pueblo creador, y los castillos de piedra, baluartes del honor. El pueblo se sublevó porque a su alcalde ofendieran por matar al agresor, que a su hija sedujera. Esta historia sucedió, fue gloriosa y extremeña, y don Pedro aquí escribió con su sangre esta leyenda: al rey la hacienda y la vida le de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. De todas las tierras de España está la mea la mejor, su Cristo de las angustias y su feria es un primor. La presa romana y su plaza, escena del pueblo creador, y los castillos de piedra, baluartes del honor.
bastante tímido. Que verás cómo estaba, eso es algo
entra todo esto está claro de que sabe que hacer. Ellos van siempre al centro del mundo. Esa es la segunda fase. Sin embargo es pelirrojo. Es pelirrojo. Sí, ¿verdad? No nos saquemos gorda, ¿eh? Tú desde lejos para que no te... Excelentísimo señor presidente de la Junta, ilustrísimos señores consejeros de Cultura y presidente de la Diputación Provincial, señor director general de Patrimonio Cultural, señora alcaldesa, señores alcaldes, señoras y señores, es para nosotros los filipenses de nacimiento o adopción y por extensión para los extremeños una satisfacción que después de más de 22 años de intensos trabajos, tanto en Canchorroano como en otros lugares donde se han llevado a cabo las investigaciones sobre el mismo, pueda hoy, segundo día de julio del primer año del tercer milenio, inaugurarse por el presidente de los extremeños este centro de interpretación y quedar abierto para disfrute de la ciudadanía del santuario. Es el momento de mostrar nuestro más sincero agradecimiento y gratitud a todos los que han hecho posible, pese a las dificultades y contratiempos, que podamos las generaciones presentes y venideras disfrutar de este singular monumento levantado por nuestros antepasados, en especial nuestro agradecimiento a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, Mancomunidad de Municipios de La Serena, a sus descubridores, don Pedro Dávila, erudito de Zalamea, y don José Antonio Hidalgo, maestro de Quintana, a la generosidad de las que fueron sus propietarios, don Jerónimo Bueno y don Manuel Manotas, a la altruista iniciativa privada de don Bartolomé Gil, al equipo de investigación, coordinadores, estudios arqueológicos, excavación arqueológica, cubierta y centro de interpretación, musealización, y a la dirección fundamentalmente a don Sebastiano Celestino y, como no, al inolvidable Juan Maluquer de Motes, que supo transmitir a los que trabajaron con él que estábamos ante uno de los hallazgos más singulares que nuestros antepasados nos legaron. A todos, sin excepción,
nuestro agradecimiento y gratitud. Excelentísimo señor presidente, es responsabilidad de la Junta, de la Mancomunidad y del propio Ayuntamiento de Zalamea la difusión y conocimiento del mayor número de personas de Canchorroano, y que esas personas generen un flujo económico para Zalamea, que falta estamos de ello. Zalamea puede y debe vender cultura. Como sabe, disponemos de un importante patrimonio cultural hoy infravalorado por las instituciones. Zalamea no dispone de industrias extractoras y transformadoras de granito como Quintana, ni turroneras o queseras como Castuera, pero sí de un díctilo sepulcral romano, capilla del Santo Cristo, iglesia prioral o mayor, castillo en buen estado de conservación, unido a lo que fue Palacio de Don Juan de Zúñiga, casa de Pedro Crespo, embalse en el nacimiento del río Ortigas, la Charca, con sus viejos molinos, embalse de la dominación musulmana sin estudiar, denominada Pared del Moro, y una serie importante de palacios y mansiones señoriales que están por toda Zalamea repartidos. Y, como no, el santuario de Canchorroano. Finalmente, nuestra villa fue el marco geográfico donde se encuadró el drama de Calderón, el alcalde de Zalamea, cuyo ambiente cronológico cae en tiempos de Felipe II. En estas circunstancias, es esta circunstancia, sobre todas, la que ha hecho universal el nombre de Zalamea. Excelentísimo señor, al hilo de la obra de Calderón, permítame en este foro solicitarle su presencia en la 8ª edición de la obra de teatro El alcalde de Zalamea, que los vecinos de esta villa vienen representando en el mes de agosto. Seguro que le gustará. Además, promocionará con su presencia las representaciones. Este imponente patrimonio cultural descrito someramente está sin aprovechar. No genera o genera muy pocos flujos económicos para Zalamea y para Extremadura. No disponemos de oficina de turismo y este municipio, como casi todos, no dispone de los suficientes medios económicos para afrontar la ingente tarea que supone el poner a disposición de la ciudadanía los valores culturales que posee. Para ello pedimos ayuda de personas e instituciones. Si ustedes y nosotros trabajamos juntos, podemos hacer mucho por transformar Zalamea y por extensión Extremadura. Excelentísimo señor presidente de la Junta, señor presidente de la Mancomunidad, el camino de acceso a Canchorroano, natural, de siglos, y naturista y ecologista, es el de Docenario. Ahora bien, el más corto es el que nos ha traído hasta aquí, pero insistimos, no el más natural, naturista y ecologista. Es por ello que pedimos de vuestra comprensión para con Zalamea y su poblado Docenario, y que se mejore ostensiblemente el camino de acceso desde Docenario hasta el santuario, realizando la compra de terrenos a que hubiera lugar, para dar más anchura al camino y para aparcamientos en el margen izquierdo del arroyo Cigancha. Es de justicia para la muy necesitada economía de Zalamea. Finalmente, venimos en animar el ambicioso proyecto de investigación dirigido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aprobado en 1999, dentro de las convocatorias del proyecto FEDER I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología con fondos europeos, que se tiene previsto ultimarlo en el año 2004 y que nos permitirá disponer de un estudio integral de la comarca de La Serena. Y entendemos y entenderemos no solo las circunstancias históricas y ecológicas que permitieron la construcción de Canchorroano, sino también su evolución y los cambios sufridos en la comarca en los 2 últimos milenios. Excelentísimo señor presidente de la Junta, ilustrísimos señores consejero de Cultura y presidente de la Diputación Provincial, señor director general de Patrimonio Cultural, señora alcaldesa, señores alcaldes, señoras y señores, demos a conocer Canchorroano, que llega a ser tan universal como el alcalde de Zalamea de Calderón. Es nuestro deber, y es nuestro deber que las generaciones venideras estén tan orgullosas de nosotros como nosotros lo estamos de los que nos legaron tan importante patrimonio. Gracias, muchas gracias. Señores alcaldes, autoridades todas, señoras y señores. Quiero en primer lugar, y en el nombre de todos los municipios que componen la Mancomunidad del municipio de La Serena, agradecer su presencia en este acto de inauguración del yacimiento de Canchorroano.
Lo normal y lo frecuente en este tipo de actos es que la participación exclusiva sea del alcalde del municipio donde se celebra la inauguración. Sin embargo, mi participación en el mismo creo que se justifica porque Canchorroano está enclavado en el término de Zalamea. No es un proyecto solo de un ayuntamiento, es un proyecto comarcal que con la ayuda de la Junta de Extremadura, Diputación Provincial, CEDE La Serena, gestionado por la Mancomunidad de La Serena y que ha hecho posible también con impuestos de los vecinos de todos los pueblos que componen esta mancomunidad. El caso de Capilla, la más alejada de aquí, con 300 habitantes, Zarzacapilla, Peñalsordo, Monterrubio, Castuera, Farragosa, Quintana, Valle, Higuera, Retamal, Campillo, Cabeza del Buey, Malpartida, Zalamea, Peraleda de Sauceo y Benquerencia. Es decir, mi participación como presidente de la Mancomunidad de La Serena a que la Mancomunidad de La Serena no se limite a la mera gestión de servicios comunes, sino que está comprometida con el desarrollo comarcal. Canchorroano es uno de los yacimientos de La Serena y nosotros quisimos invertir en él. ¿Qué mejor que invertir en un yacimiento? Yacimiento suena a riqueza que ha de obtenerse mediante su explotación. En este caso, el yacimiento no es minero, lo que no significa que no sea riqueza. Si lo es riqueza en valores culturales, en valores históricos, la riqueza de nuestro pasado, de nuestra historia. No obstante, después intervendrán también más al respecto. El centro de interpretación que hoy también inauguramos es instrumento necesario para su explotación y que debe contribuir con toda seguridad a nuestro desarrollo. Agradecimiento por la ayuda y colaboración de la Junta de Extremadura y por su presencia entre nosotros respaldando este proyecto comarcal. Agradeciendo a la excelentísima Diputación Provincial, a CEDE La Serena y a todos los que han hecho posible este proyecto. En especial Sebastián Celestino y el constructor Bartolomé Santa Cruz. Muchas gracias y buenas tardes. Señor alcalde, señor presidente de votación, señor presidente de la comunidad, señor director de la excavación, señores alcaldes y concejales de la comarca, señoras y señores, queridos amigos. Inauguramos hoy un centro de interpretación que intenta hacernos comprender, a los que no sabíamos, qué es el yacimiento, cuál es el monumento, cuál es el significado de este yacimiento que tenemos a nuestras espaldas. Estoy muy contento de poder inaugurar este centro de interpretación y estoy muy contento de que se haya redescubierto lo que es el Canchorroano, lo que es un palacio santuario que pone de manifiesto algo que no conocíamos, que es una parte significativa de nuestra historia. A nosotros, a los extremeños, durante muchísimos años, muchísimos tiempos, no solo se nos robó nuestro futuro, sino lo que es peor, también se nos robó nuestro pasado. Es decir, durante mucho tiempo tuvimos que estar intentando sobrevivir, intentando ganarnos la vida de la forma que podíamos, unas veces dentro y otras veces fuera, y no había tiempo ni para pensar en el futuro ni para pensar en nuestro pasado. Sencillamente se trataba de comer, se trataba de vivir, se trataba de trabajar. Se nos había dicho que sí, que era una región esta que tenía pasado, pero se nos había entretenido con un pasado muy importante, pero se nos había escatimado, se nos había robado otra parte de ese pasado que nunca ha contado para nosotros. Yo diría que un pasado mutilado. A cualquiera de nosotros, que no somos expertos ni especialistas en Extremadura, se nos pregunta por nuestra historia y seguramente todos sabremos contestar lo mismo. Mérida romana, Cáceres medieval, Guadalupe religiosa,
Cáceres medieval, he dicho, Yuste ligada a Carlos V y, como mucho, citaríamos 3 o 4 nombres de importantes conquistadores. Hasta ahí llegó nuestra historia, ya lo sabemos más. Y esta historia es la que nos dieron empaquetada y nos dijeron: ustedes tienen historia, no pregunten más, no se preocupen más, porque ahí la tienen, y disfrútenla y aliméntense de esa historia. Muchas veces, además, esa historia sirvió para hacernos más atractivo el futuro y al mismo tiempo también para ocultarnos de dónde veníamos. Es decir, con los conquistadores, que son unas figuras extraordinariamente universales, se nos ha alimentado mucho tiempo. Esta era la tierra donde nacían los dioses y con esto pues teníamos suficiente para intentar ir sobreviviendo, para intentar ir trabajando cuando podíamos aquí y si no para marcharse. Así que ya teníamos pasado, ese pasado que conocemos todos, y ya no había que buscar más, ya no había que preocuparse con más. Con eso vivíamos y con eso nos alimentábamos. Y no buscábamos. Y afortunadamente, con la autonomía, hemos tenido la oportunidad de conquistar nuestro presente, de pensar cómo debe ser nuestro futuro y al mismo tiempo de intentar averiguar cómo ha sido nuestro pasado. No solamente el pasado empaquetado, el que nos dieron en papel celofán, sino otro pasado que, como hemos visto en el día de hoy, existe, está ahí y ojalá que sea conocido por todos los extremeños. El yacimiento de Cancho Ruano es un eslabón de ese pasado que estamos intentando reconstruir los extremeños. Repito que estamos haciendo una doble tarea. Por una parte, inventarnos el futuro y por otra parte, recuperar el pasado. Este Cancho Ruano, repito, es un eslabón más de los 15 yacimientos que seguramente la Junta de Extremadura va a poner y va a abrir para que se vayan marcando los hitos de lo que ha sido nuestra cultura, de lo que ha sido nuestra historia y nuestro pasado más remoto, de aquel que nunca nos hablaron y de aquel que desconocíamos todos. Así vamos a tener un hito que serían los primeros pobladores, que están situados fundamentalmente en la zona de Tajo-Saló, y que el año que viene habrá una exposición en el Museo de Mérida, en el Museo Romano de Mérida, donde podremos ver qué eran los primeros pobladores que habitaron en Extremadura. La Edad del Hierro, que comprende Cancho Ruano, La Mata, Capote, Pajares. El tercer hito sería la época romana, con Caparra, Cáceres el Viejo, Mérida, Cerro del Castillo de Medellín, Reina, etc. Y en cuarto lugar sería la época visigoda con Santa Lucía de Trampal en Albuquerque. Estos son 4 o 5 hitos que hará posible que 15 yacimientos pongan de manifiesto que ha sido nuestra historia no contada, pero que todos los extremeños tenemos la responsabilidad y la obligación de conocer. Yo me he entusiasmado cuando el director del yacimiento nos ha estado dando una explicación de qué había ahí, qué significaba, cuáles eran los rituales, etcétera, etcétera. Me he emocionado saberlo y al mismo tiempo me he sentido un poquitín avergonzado de no conocer esta parte de nuestra historia, que es protohistoria, que es antigua, pero no tan antigua como para que no hubiéramos tenido la oportunidad de tener conocimiento en los libros de texto y en aquellas materias que nos enseñaban en la escuela. Yo quiero, con esta inauguración del Centro de Interpretación, que nos permitirá, repito, dar publicidad a un yacimiento tan espectacular como el que tenemos aquí, agradecer a las personas que lo han hecho posible. En primer lugar, al señor Maluquer, que en el año 78 comenzó las excavaciones, al alcalde Luis Dávila, anterior alcalde Luis Dávila, que durante muchos años me decía y me hablaba constantemente de Cancho Ruano, y sin que yo llegara a entender, y perdón por mi torpeza y por mi cultura exactamente a qué se estaba refiriendo, porque tanto interés en Cancho Ruano, ahora lo comprendo, a Pedro Dávila, que desde el principio, el delegado de hoy en Zalamea, desde el principio también se ha volcado en este tema, el mecenazgo de Bartolomé Gil, hombre aficionado a estas tareas, al que le agradecemos que haya apostado desde la iniciativa privada, y después la continuidad, todas las personas que han participado en la continuidad desde el año 78, donde ha habido una cadena de intervenciones del Ministerio de Cultura, pasando por la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Badajoz, la Mancomunidad y, por último, el actual director, Sebastián Celestino, que es una persona que conoce en profundidad
todo el yacimiento que hoy acabamos de inaugurar, que hoy acabamos de ver, inaugurando el centro de interpretación. Centro de interpretación de los mejores que he visto en los años que llevo como presidente de la Junta de Extremadura, porque no habla mucho, el centro de interpretación no explica mucho, pero sí permite saber qué es lo que va a ver uno ahí dentro. Felicito también al maquetista que ha hecho la maqueta, si bien no hemos podido escuchar las explicaciones, la maqueta es extraordinaria, y doy las gracias a todos aquellos que han hecho posible la reaparición de este yacimiento, porque nos llena de enorme alegría y de enorme satisfacción saber que hoy yo sé algo más de mi región de lo que sabía hoy a las 10 de la mañana cuando venía para Zalamea. Creo que es una recuperación de una parte de nuestra historia que estaba oculta, que estaba inédita y que nos hará entender mucho mejor las cosas. Me decía el director del yacimiento que aquí se hacían seguramente en esas piedras que veíamos arqueadas donde morían la bellota, los cereales, etcétera, la cantidad de cosas que habrán pasado en esos años para que esa piedra que era recta se hubiera, la cantidad de sudores, de sufrimientos, de lágrimas, de alegría, de felicidad que habrá habido ahí. Seguramente ahí se hicieron tortas, decía el director, tortas de bellota, que es posible que fuera el precursor de los magníficos turrones de Castuera, cambiando la bellota por la almendra. Sí, que se podían haber hecho aquí también las fábricas de turrón, pero se hicieron en Castuera, por alguna razón. Bien, y por último, para no desairar al alcalde, que ha hecho una cantidad de peticiones enormes, a la que yo siempre estoy acostumbrado, porque cada vez que voy a un sitio ocurre como pasa con los turistas cuando van de vacaciones, ahora que estamos ya empezando el periodo estival. Cuando estamos en casa y desayunamos el cafelito y una magdalena, una tostadita, lo necesario. Pero cuando llegamos al hotel y nos ponen el buffet, dos huevos fritos, el yogur, el zumo de naranja, el zumo de pomelo, 4 tostadas, hasta el mantel, si hace falta nos comemos, ¿no? Porque en fin, uno no lo necesita todo, pero bien, si se lo come, pues así estará mejor. Así que yo tomo nota de las cosas que ha dicho el alcalde. No sé si en agosto podré venir, porque yo en agosto normalmente lo suelo dedicar a estar con mi mujer y con mi hija de vacaciones, pero en fin, si puedo, intentaré dar una escapadita, porque ustedes comprenderán que si uno no quiere a su familia, malamente va a poder querer a la familia de los demás. Así que intentaré hacer todo lo posible para que Zalamea siga teniendo vivo ese recuerdo inmediato y al mismo tiempo siga teniendo vivo este recuerdo pasado que hoy hemos podido ver y disfrutar, y que yo de verdad doy las gracias a los que han tenido esa vocación de hacernos recuperar una parte de nuestra historia que demuestra que sí, que existíamos, que éramos, que venimos desde hace mucho tiempo y que tenemos más historias que aquellas que nos han contado, que no nos ha servido casi nunca para nada más que para consolarnos, pensando que éramos los mejores de España, pero al final los que más hambre pasamos. Vamos a intentar ahora pensar que no somos los mejores, pero que tenemos una buena historia, e intentar que el futuro, junto con el pasado, nos dé felicidad. Nada más y muchas gracias. Voy para allá, vais para allá, ¿no? Sí, vamos allá, ¿no? Adelante. Yo diré que la mueve, pero no es que la mueve. Voy a esperar que ya esto tuviera un poquito de... Vas a salir en la tele. Vale. Terminada la inauguración de Cancho Ruano, vamos a hacerle una preguntita al alcalde don Benjamín Sánchez. Por ejemplo, queremos preguntarle, alcalde, ¿qué recurso económico puede tener Cancho Ruano para Zalamea de aquí en adelante? Bueno, pues si sabemos enfocarlo desde la mancomunidad, desde la propia Junta y desde el Ayuntamiento, pues podrían suponer unos flujos económicos muy importantes, unos recursos importantes para Zalamea, en tanto en cuanto la gente que viniera aquí, pues después pudiera ir a comer a Zalamea, pudiera visitar Zalamea, pudiera quedarse en Zalamea, es decir, que recursos pueden ser muy importantes para nuestra población, pero insisto, siempre que las tres instituciones, como he dicho, Junta, Mancomunidad y Ayuntamiento, sepan aprovechar este flujo de personas que van a venir aquí y que se transforme lógicamente en flujo económico para nuestro pueblo, como he dicho.
Perfecto, muchas gracias. También queríamos preguntarle el tema de... Empezó el proyecto de Can Chorrano en el año 78 y ha terminado en el 2001. Y prácticamente pues se puede decir que no está terminado todavía, ¿no? Porque faltan algunas entradas o alguna cosa de esa. ¿A qué se ha debido a que haya estado tanto tiempo el yacimiento en marcha hasta su inauguración? Hombre, empezó el 25 de octubre del año 78, en efecto. Y lo empezó como director Juan Maluquer de Motes y ahora lo ha terminado Sebastián Celestino. Y el tiempo, pues el tiempo es fundamentalmente por el problema económico y porque los arqueólogos, los investigadores siempre lo hacen en los meses de septiembre, octubre y el resto pues lógicamente pues están dando clases en sus universidades y por eso es por lo que ha durado tanto. Entre otras cosas, si durante todo el tiempo hubieran estado investigando no hubiera habido fondos suficientes como para ellos, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Nada más, no entretenemos más al alcalde, que hace mucha calor aquí donde estamos y ahora pues vamos a ver si tomamos un refrigerio. Le damos las gracias por su intervención y también le damos la enhorabuena porque podemos tener en Zalamea ya un nuevo recurso tanto económico como turístico y podemos vender más cultura de la que tenemos en Zalamea. Bien, pues estamos con el arqueólogo don Sebastián Celestino, que es el que ha finalizado el proyecto de lo que es Can Chorrano. Vamos a preguntarle un par de cosillas. Entre otras cosas, el interés cultural que puede tener Can Chorrano, se sabe que los tarcesos, sencillamente o particularmente, se dedicaban al mercado de metales y lo hacían principalmente por la costa. ¿Qué particularidad tiene de que aquí en el interior de la península tengamos este yacimiento? Pues precisamente lo que tú has dicho, es decir, como hay una explotación bastante fuerte de lo que es la plata de la zona de Huelva y demás, hay un momento que hay una concentración de población en esa zona para explotar las minas. Entonces el interior se convierte en el lugar de abastecimiento tanto de la agricultura como de la ganadería. Por lo tanto, toda esta zona se empieza a colonizar rápidamente para abastecer a la gente que trabaja en las minas del sur de los productos agropecuarios de esta zona, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. No queremos entretenerle mucho al señor Celestino, que es el que, como hemos dicho, ha finalizado el proyecto de Can Chorrano. Aparte de... queremos preguntarle también si hay algún otro yacimiento, no solamente por aquí por el interior, sino lo que es la costa. ¿A qué podemos asemejar el yacimiento de Can Chorrano Santuario? Bueno, de este tipo no lo hay en el sur. Sin embargo, en Extremadura sí que tenemos posibilidades de encontrar varios yacimientos de este tipo, ¿no? No sabemos si con un carácter religioso o más con un carácter político o militar, no lo sabemos todavía, ¿no? Se está excavando uno en La Mata, que está relativamente cerca de aquí y que tiene una estructura pues parecida. Y lo que es en el sur, lo que tenemos son ciudades, no hay este tipo de yacimiento aislado con una construcción muy llamativa, ¿no? Sino que son ya ciudades, bueno, pues con sus calles, con sus casas y demás, ¿no? Pero de este tipo así tan peculiar ha desaparecido. En Extremadura la ventaja que tiene es que no ha sido tan castigada, ¿no?, como ha sido Andalucía, por ejemplo, en el siglo XIX y todo el siglo XX, ¿no? De Extremadura se conserva, lo que aparece, tenemos la suerte de que se conserva estupendamente, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos mucho sus palabras al señor Sebastián Celestino. Nos ha estado hablando un poco de la particularidad del yacimiento de Can Chorrano y que hoy ha sido inaugurado para el disfrute de todas las personas que deseen venir a verlo a Zalamea. Hotel Trajano, donde se está dando un pequeño aperitivo a toda la comitiva que ha venido a inaugurar el yacimiento de Can Chorrano y la sala de interpretaciones. Vamos a hablar con don Luis Dávila, que en definitiva estaba él de alcalde cuando se tomó la iniciativa de lo que fue el yacimiento. Luis, desde que empezó el yacimiento de Can Chorrano en el 78 hasta nuestro día, ¿qué nos puedes decir acerca de ya esta realidad? Hombre, yo decir que no solamente desde que soy alcalde de Zalamea, sino también cuando estuvo presidente de la Mancomunidad, se ha hecho un esfuerzo tanto desde una institución como de otra para que esto, lo que tú bien acabas de decir, sea una realidad. Y yo creo que
donde hoy todos nos debemos de poner y estar contentos, porque con esto ya nos vamos a dar más a conocer, no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque con este yacimiento y este centro de interpretación Zalamea de la Serena, nuestro pueblo y la comarca, yo creo que va a ser un beneficio para todos, porque siempre se ha dicho que la cultura une a los pueblos y de una forma o de otra nosotros lo que pretendemos, que los pueblos nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos. Y para todos aquellos que nos visiten, que no solamente sea una visita, sino que seamos capaces de que vuelva. Y yo desde aquí le pediría a todos los pueblos que componemos la mancomunidad que esto no es de mi mancomunidad, sino esto es de todos, y por lo tanto la colaboración para que lo tengamos bien atendido, un esfuerzo de todos los ayuntamientos, que yo creo que todos los alcaldes de los signos, aunque sean de signos diferentes, verán cómo hacen un esfuerzo y tendremos esto en que sea una cosa positiva para todos. Muy bien, pues ahí están las palabras de don Luis Dávila, que fue alcalde de Zalamea, y como nos ha comentado, entre todos pues podremos disfrutar de lo que es el yacimiento hoy inaugurado de Cancho Roano. Pues en este caso estamos con don Bartolomé Gil Santa Cruz, un empresario extremeño que sabemos que ha hecho alguna aportación para que el proyecto de Cancho Roano también sea una realidad. ¿Podría usted explicarnos, don Bartolomé, un poquito lo que la aportación que ha podido hacer usted para este proyecto? Bueno, mi aportación ha sido dineraria, sobre todo. Durante 7 años he aportado 3 millones de veces todos los años. Para la excavación primero aporté 3 millones y luego he seguido aportando dinero y también hay publicaciones. Las publicaciones que se han hecho de Cancho Roano están financiadas casi todas por mí. Han sido 4 libros y varias revistas. En total, la cantidad que ha aportado usted desinteresadamente para el proyecto de Cancho Roano, ¿nos podría decir cuánto ha sido? Pues exactamente no, yo calculo que unos 20 y tantos millones. Muy bien, muchas gracias. 7 años. Durante 7 años han sido unos 3 millones de pesetas al año, o sea que 7 por 3, 21, alrededor de 21 millones. Una pregunta curiosa que le queremos decir, que nos hemos enterado que tiene usted una cierta relación o algo de eso ahí con el tema de eso de que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. ¿Qué nos puede usted decir de eso, señor de la Cruz? El año 77 yo nací en Santa Marta de los Barros. Me fui a Madrid de pequeño y no volví nunca, hacía 40 años que no volvía. Y una vez se me ocurrió que Santa Marta tenía la canción que dice que Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía. Entonces se me ocurrió llevar un tranvía a Santa Marta el año 77 y se puso en al lado de la ermita y ahora se ha cambiado de sitio y está en otro paraje. Vamos, fue una cosa histórica de hace, bueno, histórica reciente de hace 24 años. Y precisamente uno de los símbolos que hay ahora mismo en Santa Marta es ese, el tranvía de Santa Marta. Sí. Bueno, y más cosas en feria. ¿Eso cómo lo consiguió usted? ¿Cómo consiguió usted el tema del tranvía, del tren y eso? Fue muy difícil, el tranvía fue robado. Sí, como lo oyes. El tranvía estaba anunciando Torneo de la Fama en una finca y se había quemado y estaba andando, y un día fui con una grúa, un trailer, y me lo llevé y lo llevé a reparar y luego lo llevé a Santa Marta. Si el tranvía de Santa Marta fue robado de una finca en Madrid. Muy bien, don Bartolomé, pues muchas gracias por sus palabras y le dejamos que siga disfrutando del aperitivo. Y bueno, pues bien, estamos con don José María Soriano, ex director general de Patrimonio, fue el que inició también las obras de Cancho Roano. Vamos a preguntarle que desde el inicio de las obras, ¿cómo ha encontrado el yacimiento? Bueno, pues ha sido un vuelco fantástico porque afortunadamente ya ha pasado tanto tiempo y se ha podido terminar, que ese era el deseo que desde siempre, desde la Junta de Extremadura y desde la Consejería de Cultura, queríamos que cuanto antes se pudiera acabar el yacimiento, porque me parece que merece la pena este yacimiento tan fantástico, tan maravilloso y tan importante para la historia de Extremadura, como ha dicho bien el presidente. Además de eso, le queremos preguntar, el presidente de la Junta, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha estado hablando del centro de interpretaciones. ¿A usted qué le ha parecido? ¿Cómo se ha quedado la sala esa? Pues magnífico. A mí me parece que es un centro de interpretación que se integra perfectamente en el paisaje, que no es un edificio grande que puede estar desentonando, ni muchísimo menos. Además tiene un sitio estupendo para que desde ahí se pueda divisar junto a la maqueta el propio templo, santuario, el propio yacimiento. Así que me parece un acierto fantástico. A mí me parece, yo de verdad que cuando he venido he sentido
verdaderamente orgullo, bueno, por haber colaborado en mi granito de arena y porque desde la Junta de Extremadura se haya recuperado este yacimiento tan importante, ¿sabes? Muy bien, pues nada, no le seguimos entreteniendo más, le agradecemos mucho también la colaboración que ha tenido este señor con el tema del yacimiento de Cancho Ruano. Muchas gracias. Gracias. Estamos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zalamea de la Serena, don José Antonio Murillo, y vamos a hacerle también una preguntita referente a la inauguración de Cancho Ruano que se ha efectuado hoy, se ha celebrado hoy. José Antonio, ¿qué aliciente tenemos ahora con Cancho Ruano, también aparte de los monumentos que tiene Zalamea, para el turismo en nuestra localidad y demás? Hombre, yo creo que Cancho Ruano tiene que ser el marco que dé el impulso que necesita Zalamea a nivel cultural para que se expanda esa cultura que tenemos en Zalamea, que coja el protagonismo que yo creo que en este acto no ha tenido Zalamea. Más que Zalamea lo ha tenido la Mancomunidad, y creo que era un acto en el cual Zalamea tenía que tener mucho más protagonismo, porque queramos que no, está dentro de nuestro término municipal, pertenece igual que pertenece a la historia de la Mancomunidad, pero creo que son más las raíces de los ilipenses, y creo que se ha tenido bastante poco en cuenta en ese aspecto y hemos estado un poquito apartados del tema, pero bueno, eso son cuestiones políticas y que bueno, no nos atañen a nosotros directamente. Creo que Cancho Ruano, como ya he dicho antes, debe ser la plataforma que haga subir a Zalamea en cuanto a nivel de turismo, y sobre todo, como ha dicho nuestro alcalde actual, que Cancho Ruano tenga una entrada por 2 escenarios y darle vida a ese 2 escenarios que está un poquito apartado y potenciarlo turísticamente, que creo que es necesario. El presidente de la Junta de Extremadura ha comentado en su discurso que aquí en Zalamea no tenemos ni turrón, ni tenemos piedras de granito, ni tenemos ninguna otra riqueza, pero tenemos cultura. ¿Qué más se puede hacer en Zalamea para la cultura? Hombre, creo que lo más inmediato que tenía que hacer la Junta de Extremadura, en este caso con Zalamea, era hacer una oficina de turismo, puesto que si Zalamea es el centro cultural de La Serena, entiendo que la oficina de turismo de La Serena debiera de estar en Zalamea. Y lo que es la Mancomunidad, ya que hay que extenderla en cuanto a sus pueblos, Zalamea sí es el centro geográfico de la cultura, la oficina, esa oficina que tiene la Mancomunidad de Turismo, debiera de estar en Zalamea. Muy bien, pues te agradecemos mucho tus palabras y bueno, pues te dejamos que sigas con el aperitivo que aquí se está celebrando en el Hotel Trajano. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras. El turno ahora a don Sinforiano Pozo, es alcalde también de Zalamea y que también ha contribuido por su parte a que el proyecto de Cancho Ruano haya podido ser una realidad y que hoy se ha inaugurado, como ya hemos comentado y como todos sabemos. Don Sinforiano, ¿qué le parece, qué puede usted decir acerca de lo que es el santuario de Cancho Ruano y lo que puede aportar esto para la población? Hombre, yo de Cancho Ruano poco puedo decir porque no soy un erudito en la materia. Algunos que son los especialistas ya han dicho suficiente y evidentemente nos encontramos con un santuario de vital importancia para el desarrollo de la cultura tartésica. Un santuario que yo quisiera así acentuar el que efectivamente está enclavado en Zalamea y que aunque forma parte de la parte del patrimonio cultural de Zalamea, Zalamea parece ser que no participa en la medida que debiera participar. Me parece que el santuario es importante, está en Zalamea, pero Zalamea como tal, el propio ayuntamiento ha sido un poco discriminada a la hora de elaborar estos actos. ¿Usted cree que quizás, como nos han comentado antes el concejal de Cultura, en Zalamea haga falta algo más para promocionar y para potenciar la cultura que tenemos? Porque precisamente ahora en lo que es la comarca de La Serena, como Zalamea, no hay ningún pueblo que tenga tanta cultura, tanto tartesa como en el caso de Cancho Ruano, tanto romana como en el caso del Distilo, del Castillo y unas cosas y otras. ¿Cree que se debería potenciar o se necesita potenciar más lo que es la cultura en Zalamea, como por ejemplo... A lo de Zalamea, potenciar esa cultura. Aquí no tiene que venir a enseñarnos Castuera nada, ni la Mancomunidad nada. Si bien es cierto que tienen que aportar en la medida de lo posible, que para eso manejan el dinero, que no vengan a dirigirnos, porque es muy triste que hoy mismo se edite un tríptico donde fundamentalmente esté Zalamea, tanto Cancho Ruano como el Distilo, y sin embargo es muy triste, como digo, que tengamos que ver que el horario de visita tal hay que consultarlo en la oficina de turismo de Castuera. Lo mismo que el alcalde
en la entrevista, la presentación que ha tenido hoy en Canchorrano, ha reivindicado ciertas cosas para Zalamea. Yo desde aquí también reivindico esa oficina de turismo y reivindico nuestro derecho a ser nosotros mismos los que tengamos que exponer y vender al público esta cultura. Porque si bien es cierto que tenemos un patrimonio cultural importante, que nos dejen que ese patrimonio lo explote, entre comillas, de alguna manera, Zalamea. Que Zalamea tiene conocimiento y capacidad, y en Zalamea hay gente para hacer que esa cultura llegue a otros pueblos. Mira como cuando nos han dejado con el alcalde de Zalamea la representación de esa obra, cuando el pueblo ha querido, el pueblo está ahí y es capaz de dar esa imagen y transmitir esa imagen al mundo entero, a España entera, de que un pueblo es capaz cuando un pueblo quiere. Y en turismo, si nos dejaran, también seríamos capaces de extender esa cultura al resto de España y al resto del mundo. Muy bien, pues muchas gracias, Sinfo. Ahí están las palabras de reivindicación del exalcalde, don Sinforiano Pozo, en lo que se refiere al patrimonio cultural de Zalamea, como lo tenemos todo aquí en Zalamea y sin embargo pues se está promocionando desde otras localidades. Muchas gracias, Sinfo. Vale, gracias a vosotros. Ahora nos encontramos con don Pedro Dávila Raposo, que es corresponsal de Hoy, periodista de aquí de Zalamea. Vamos a preguntarle alguna cosilla también referente al yacimiento de Canchorroano, porque precisamente él también fue uno de los artífices de que el proyecto se llevara a cabo. Incluso el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, lo ha mentado, refiriéndose a cómo él también puso su granito de arena para pedir la ayuda de la Junta para que el yacimiento de Canchorroano siguiera adelante. Pedro, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, José Antonio Hidalgo Chacón Antón, que es maestro y descubridor maestro nacional y descubridor de Canchorroano, se había encontrado unas ánforas que eran muy importantes porque había un señor que había rebajado el terreno para hacer una huerta. Nosotros conocíamos ya lo que era la cerámica romana y como salía cerámica pintada en negro, estuvimos estudiando los dos la cerámica y luego decidimos ponernos de acuerdo con el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz. La familia del Museo Provincial de Badajoz, don José Álvarez y Sáez de Buruaga, un hombre maravilloso y queridísimo por mi familia y mi casa, y don José María Álvarez Martínez, nos acogieron con una gran hospitalidad a todo lo que decíamos en relación con Canchorroano y todo lo que veíamos. Don José Álvarez y Sáez de Buruaga, entonces gran amigo del doctor don Juan Maluquer de Mote, su director general de excavaciones, le comunicó el hallazgo que había hecho el maestro de Quintana, José Antonio Hidalgo Chacón, que por estas cosas de la vida, no sé por qué no lo han invitado a la ceremonia. Entonces aceptó esa posibilidad de que aquello fuera diferente. Don José Álvarez y Sáez de Buruaga, el padre del director actual del Museo Nacional de Arte Romano, mandó al primer especialista en el terreno protohistórico. La protohistoria es aquella nebulosa de la historia en donde precisamente se lee lo escrito en el suelo. No hay libros, pero precisamente los datos y los signos nos vienen a decir y nos vienen a hablar de la cultura y de la sensibilidad y sobre todo de la forma de vida y la forma de trabajar de aquellas personas, formas de vivir, formas de distraerse, formas de adoración, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego se descubrió, don Juan Maluquer hizo una zanja de trinchera en un momento determinado y encontró tales y tan importantes hallazgos que decidió desde el primer momento que se había encontrado en Zalamea un yacimiento que nos ponía en comunicaciones comerciales con Grecia, Chipre y Cartago 6 siglos antes de Cristo y que luego, cedido a la excavación porque este hombre enfermó y luego el pobre desapareció, le dejó precisamente a su discípulo preferido y su mejor discípulo, don Sebastián Celestino, que ha seguido la obra de este arqueólogo insigne y luego lo ha continuado hasta culminar
en la obra de Cancho Roano, que como decimos nos pone bien en contacto con el Próximo Oriente, pero a su vez Sebastián Celestino ha descubierto que Cancho Roano es un hito en donde se refleja el impacto del mundo próximo oriental en el mundo tartésico, con lo cual nosotros nos ponemos en comunicación no solo con el sur de la provincia por la parte de Huelva hasta llegar hasta las minas de Río Tinto, sino que llega la influencia de estos hasta Villanueva de la Vera, y que por otro lado vienen buscando sitios en donde aguardar en donde proteger el comercio, de estos tartesos y relacionados con el Próximo Oriente por la parte del este. Es decir, que tenemos una parte sur-norte y una parte este-oeste, y un enclave fundamental y central en Cancho Roano, que es un centro comercial con influencias del Próximo Oriente, que vende y que tiene precisamente todos los excedentes buscando expansión hacia el norte de la península. Bueno, yo en realidad lo siento, pero yo soy un aficionado. Lo único que sucede es que a mí me quieren mucho todos estos arqueólogos que vienen por Zalamea y seguramente me valoran mucho más de lo que yo valgo. Muchísimas gracias. Y desde luego lo que sí que tengo que decir es que me encuentro muy contento de que esto se haya realizado y de que, por ejemplo, esto esté muy bien guardado, porque como digo en mi último escrito en relación con Cancho Roano es piedra y barro, es frágil, es menesteroso y débil como una niña pequeña perdida entre encinas. Todos mis queridos amigos, toda la gente de Zalamea está llamada a proteger Cancho Roano. Por favor, que nadie lo toque, que nadie haga más de verlo y que lo trate con cuidado, con el cuidado que una joya semejante como esta que tenemos 7 siglos antes de Cristo, porque antes he dicho 6 es la comunicación, pero esto está 7 siglos antes de Cristo, que tengan la amabilidad, por respeto a Zalamea, de no molestar nada, que no caigan, que no pongan ni siquiera las manos encima de los adobes. Muchas gracias por todo otra vez. Gracias. Pues ahí estaban las palabras de don Pedro Raposo, corresponsal del hoy, y también un buen cronólogo y filósofo él, donde los haya. Parece que nos ha dado una buena explicación de lo que se trata el santuario palacio de Cancho Roano. Y bien, pues hasta aquí este reportaje, que esperamos que sea de su agrado y que, como siempre, pues emitiremos hoy lunes, seguramente pues a partir de las 11:30 de la noche. Esperamos que les guste y tenemos que estar orgullosos aquí en Zalamea de tener una localidad con tanto patrimonio cultural como este último que se ha celebrado hoy, Cancho Roano. Y desde aquí, desde el Hotel Trajano, Pepe Caballero y Valentín Centeno para TV Zalamea. Buenas noches.